Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Ya estamos casi a la recta final de nuestro estudio bíblico en la carta a los Filipenses. Prácticamente eh, nos queda para estudiar el verso 8 al verso 23. Si Dios lo permite, pues vamos a estar terminando este estudio. Hoy vamos a terminar, primeramente Dios. Y si no es así, pues tenemos que dejarlo para el próximo miércoles. Bueno, el tema que vamos a estar meditando, hermanos, tiene que ver con el contentamiento cristiano. Tenemos que pensar correctamente, tenemos que vivir correctamente. Pablo menciona eso. Pues antes de entrar al tema, antes de eh, estudiar la palabra del Señor, pues vamos a pedir la iluminación, la dirección de nuestro Dios. Les invito a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque nos permite, Señor, abrir tu palabra, poder meditarla y compartirla, Señor. Te ruego que tú seas conmigo. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Usa mis labios, Señor. Te pido que tú seas conmigo. De igual manera, Señor, que tú seas con mis hermanos, a cada oyente, los que van a escuchar, los que están escuchando este mensaje. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que prepare, Señor, la mente, el corazón, para que entendamos, Señor, este estudio de tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice así la palabra de Dios. Voy a leer Filipenses capítulo 4, verso 8 al 12. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. En primer lugar, hermanos, si nosotros queremos contentarnos en la vida cristiana, si nosotros queremos ver de una manera diferente lo que es la vida, que de hecho debemos, hermanos, estar satisfechos con lo que Dios nos da. Mucha gente, personas que no son creyentes, o a veces también caemos en el error. A veces uno piensa de que uno no vive bien, no vive feliz, no vive contento. Uno no está satisfecho con lo que tiene. Y en primer lugar, hermanos, lo que vemos aquí en la palabra del Señor, para gloriarnos en Cristo, para contentarnos, para estar satisfecho, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. En primer lugar, hermanos, debemos pensar en lo bueno. Pensar en lo bueno. En este versículo, hermanos, el versículo 8 nos dice,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensad. En este versículo el apóstol apela a los filipenses a que provean a su mente con el material apropiado sobre el cual pensar. Los buenos pensamientos, queridos hermanos, afectan tanto la conducta como las acciones y el carácter natural. Pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos, y pronto la mente y el corazón son arrastrados en direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación. Y allí entra lo que es la insatisfacción. Ahí entra la ingratitud, porque tenemos muchas veces pensamientos incorrectos que producen sentimientos incorrectos. En Efesios 4, versículo 17, el apóstol Pablo les advierte a que ya no anden como los otros gentiles, dice la palabra, que anden en la vanidad de su mente. Y en Tito capítulo 1, verso 15, dice que para los incrédulos nada es puro, nada es agradable, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y por eso, hermanos, al escribir a los corintios, les recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Conocemos la palabra del Señor. Y por lo tanto, debemos meditar en estas virtudes. ¿Cuáles son estas virtudes? Pablo nos da una lista. Pensar lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, Pablo dice, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Hermanos, ciertamente, por la gracia de Dios, Dios nos escogió para caminar con Cristo, para pensar en la palabra de Cristo mismo, para alabar a Cristo, pensar lo que es verdad. Y es la primera palabra lo que vemos aquí según el versículo 8. Nuestra responsabilidad es mayor y debemos tener sumo cuidado con lo que alimentamos nuestra mente renovada. Pablo sugiere a los de Filipos una lista de materiales apropiados para ocupar la mente del cristiano que pueden producir algo digno de alabanza. Nuestro pensamiento, nuestro pensar, hermanos, deben producir algo digno de alabanza. Debemos llevar, como Pablo menciona, cautivo a todo tipo de pensamiento a la obediencia a Cristo. Es lo que Pablo tiene en mente. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5. Así que, hermanos, en este verso Pablo nos da una lista de las cosas en las cuales debemos pensar como creyentes, todo lo que es verdadero. Una forma de pensar de este modo, un corazón lleno de verdad, un corazón no lleno de mentira, sino de verdad, una mente llena de verdad.
producirá inexorablemente una vida verdadera, una vida auténtica, conforme a la verdad que es Cristo mismo. Observemos, hermanos, que la centralidad de Cristo condiciona todo el pensamiento de la epístola, quien dijo ser la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Es Cristo mismo. El Evangelio de Juan menciona eso allá en el capítulo 14 del versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este significa, hermanos, que la mente del cristiano debe estar en la verdad, pensando en Cristo siempre, porque eso produce contentamiento, produce una felicidad verdadera que se encuentra en Cristo. Producirá por vinculación con los creyentes, si es que pensamos siempre en Cristo. Habrá una vida verdadera. El apóstol exhorta aquí en la palabra del Señor, nos exhorta a pensar solo en aquello que está relacionado con la verdad. Así que el buen creyente pensará en lo bueno y hará lo bueno, no por testimonio, sino porque es un testigo de la verdad. Recuerda también que Satanás, el enemigo, es un mentiroso y quiere corromper nuestra mente con mentiras. Con que Dios os ha dicho, dijo la serpiente allá en el libro de Génesis, cuando la serpiente dice la palabra que era muy astuta, engañando a la mujer. Con que Dios os ha dicho, es la manera en que se acerca a nosotros, así como se presentó a Eva, allá en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Así que tenga cuidado, amado hermano, amada hermana. Tenga cuidado. En su mente debe estar la verdad. En su corazón debe reinar la verdad. Recuerda, el que reina la mente debe ser Cristo, porque Cristo es verdad, es la verdad. Y todo lo que dice Cristo es verdad. La palabra es verdad. Por eso Pablo dice, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Piensen en eso, pensemos en eso. No nos distraigamos de tantas cosas falsas, de tantas cosas que trae mentira para nuestra vida. La segunda parte que vemos aquí, hermanos, dijimos que para experimentar lo que es el contentamiento cristiano, dijimos que en primer lugar debemos pensar lo bueno, pensando en lo bueno. La segunda condición para la mente segura es la de vivir correctamente, es decir, haciendo lo bueno. Primero dijimos pensando lo bueno. Ahora, en segundo lugar, debemos hacer lo bueno. No solamente debemos pensar, sino también hay que hacer lo bueno. Versículo 9 dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con nosotros si nosotros hacemos lo bueno. Para reforzar la exhortación del apóstol Pablo, nos presenta un ejemplo y los reta a hacer lo que han aprendido. Pablo presenta su ejemplo y los reta a hacer lo que han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto en él. Los desafía a que sigan practicando lo que les había enseñado. Menciona una vez más la paz que vendría a ellos a través del mismo Dios de paz que estaba en su corazón. Su amonestación no es fruto de orgullo, tampoco es fruto de vanagloria. Es el testimonio verdadero
de un testigo que Dios es un testimonio verdadero, de un Dios, de un testigo de Dios que pone su propia vida como ejemplo, sin temor de ser criticado. La palabra dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Una cosa es aprender una verdad y otra es recibirla y hacerla parte de nuestro hombre interior. Hermanos, no es suficiente llenar la cabeza con conocimientos. Debemos también tener verdades en el corazón. En su ministerio, el apóstol Pablo no solo enseñó la palabra, sino que también la vivió para que los oyentes vieran la verdad en su vida. La experiencia de Pablo debe ser la nuestra. Por eso Pablo dice aquí, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo ciertamente era un imitador de Cristo. Oía la palabra, hacía, lo practicaba. Debemos aprender la palabra, recibirla, oírla y practicarla. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice la palabra ya en Santiago capítulo 1, verso 22. Así que de esa manera, entonces la paz de Dios es para con nosotros. La paz de Dios es una de las pruebas para determinar si estamos en la voluntad de Dios, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Si estamos caminando con el Señor, entonces la paz de Dios y el Dios de paz ejercitarán su influencia en nuestros corazones, y de allí el contentamiento cristiano. Cada vez que desobedezcamos, perdemos esa paz y estamos conscientes de que hemos hecho algo malo. La paz de Dios, hermanos, es el árbitro que nos llama la atención. ¿Qué ejemplo más digno de imitar? Imitar a Cristo. ¿Qué meta más sublime de alcanzar? Ponernos de pie ante la iglesia, el trabajo, la comunidad, nuestro propio hogar y decir sin temor, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Que el Señor nos ayude. Y así debe ser ese testimonio que debemos tener. Debemos decir de la misma manera. Porque hay muchos hermanos nuevos, jóvenes que van creciendo, van aprendiendo de la palabra. Nosotros que estamos ya un poco maduros, o lo que es la madurez espiritual, debemos también decir como Pablo dijo, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso hagan, en esto haced. Pero recuerda, primero hay que pensar lo que es verdadero, es decir, pensar en Cristo primeramente, pensar en la palabra, pensar en lo bueno y luego hacer lo bueno. Eso tenemos que hacerlo, amados hermanos. Ahora bien, en tercer lugar, vamos a hablar entonces sobre el secreto del contentamiento, lo que es el contentamiento cristiano, según el verso 10 al versículo 19. Pero vamos a estudiar solo hasta el verso 12, del verso 10 al 12. La palabra dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hasta allí.
El apóstol Pablo, amados hermanos, era como un termostato. En lugar de tener altas y bajas espirituales, según los cambios en su situación, él prosiguió firmemente haciendo su trabajo y sirviendo a Cristo. Las palabras finales de esta carta indican que él no era víctima de las circunstancias, sino el vencedor sobre ellas, pues él pudo decir con toda seguridad: todo lo puedo aceptar, todo lo puedo hacer y todo lo he recibido, dice Pablo. Pablo no tenía que ser mimado para estar contento. Él hallaba su contentamiento en los recursos espirituales abundantemente provistos por Cristo. Pablo no se está quejando. Él está contento, está satisfecho por la providencia de Dios. Descansaba en la providencia, descansaba en la soberanía de Dios, hallaba contentamiento en los recursos espirituales que recibía de parte de Dios. Cuando otros ministran nuestras necesidades, ahí podemos ver la mano de Dios. Por eso el verso 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando otros ministran nuestras necesidades, debemos agradecer al Señor. Este versículo 10 da la idea de que aunque habían estado solícitos, no habían tenido la oportunidad de enviar esta ayuda que el apóstol agradece. Él comprendía su retraso y no se los reprochaba. Al contrario, les hace sentir que la ofrenda fue recibida justo a tiempo. No hay orgullo ni aparente suficiencia. Él confiesa no tener escasez, pero al mismo tiempo recalca que ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Pablo no se siente pena por ser ayudado, lo toma como una bendición celestial para su vida. Por eso el verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por el tono de su expresión, hermanos, podemos asegurar que nunca escribió pidiendo nada, ni jamás les comunicó su necesidad. Dios la conocía y envió su sostén por medio de esta iglesia sin necesidad de insinuaciones. De alguna manera es gracia de Dios. La ayuda viene de Dios. En momentos difíciles, hermanos, ahí está el Señor con nosotros, ayudándonos, animándonos por medio de su palabra. Y cuando un hermano nos visita, nos anima, ministra nuestras necesidades, es porque Dios ha tocado la mente de esa persona. Debemos también, hermanos, contentarnos en el Señor, ver la providencia, la bendición de Dios. Tenemos que entender el secreto del contentamiento cristiano. Tenemos que contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. El contentamiento no es la complacencia, ni es una paz falsa basada en la ignorancia. El creyente complaciente no se interesa en otros, mientras que el creyente contento quiere compartir sus bendiciones. Ayuda a otros hermanos. El contentamiento no es escapar de la batalla, sino más bien tener una paz y una confianza profundas en medio de la batalla. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dos palabras en ese versículo son de mucha importancia.
lo que es la palabra aprendido y la palabra contentarme. El verbo aprendido significa aprendido por medio de la experiencia. El contentamiento espiritual de Pablo no fue algo que adquirió inmediatamente después de ser salvo. Hermanos, tuvo que pasar mucho tiempo. Tuvo que experimentar muchas cosas. Tuvo que pasar por muchas experiencias dificultosas en la vida para aprender a contentarse. Por eso nosotros no debemos confiar en el hombre. No debemos esperar a otros a que nos hagan felices. Dios está con nosotros. Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido estar con nosotros. Por eso debemos también decir, sea lo que sea, el Señor está conmigo. Pablo había entendido muy bien esa parte. Dijimos, hermanos, que Pablo tuvo que pasar por muchas experiencias dificultosas en la vida para aprender a contentarse. El creyente no es suficiente en sí mismo, encuentra su suficiencia en Cristo. Estamos completos en Cristo, ya que Cristo vive en nosotros. Estamos preparados para hacerle frente a las demandas de la vida. Qué interesante cómo Pablo nos menciona aquí, amados hermanos. El verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando hay abundancia o escasez, debemos glorificar al Señor. Es lo que el versículo 12 nos da de entender aquí. Nos presenta una serie de contrastes que testifican de las diversas situaciones y condiciones por las que Pablo había pasado durante su ministerio. Él conocía los dos extremos, en cualquiera de ellos sentía el mismo gozo en su servicio al Señor. No tenía nada, pero lo poseía todo. Y eso es suficiente. Y este es el mensaje, hermanos. ¿Cuál es entonces, o qué es entonces el secreto del contentamiento cristiano? Dijimos dos cosas. Pensar en lo bueno y hacer lo bueno. Pensar correctamente y vivir correctamente. Piensa lo que es verdad, lo que es verdadero. Piensa lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en lo bueno y vivan correctamente. Piensen correctamente y vivan correctamente. Y es allí donde la palabra nos alienta diciendo de esta manera, el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con nosotros. Hermanos, para terminar esta breve reflexión, breve estudio, pensemos por un momento. El contentamiento no es conformismo, ni es obstáculo para la superación. El siguiente versículo nos dice aquí, hermanos, según Proverbios 15:16, Primera de Timoteo 6, verso 6, Lucas 3:14 y Hebreos 13:5. Lean esa parte. Lea estos versículos y note la relación de que debe existir entre el contentamiento y una vida dependiente del Señor. Voy a repetir las citas bíblicas. Proverbios 15:16, Primera de Timoteo 6:6, Lucas 3:14, Hebreos 13:5. Después de que consultes estos versículos, después de que hayas leído estas citas, ahora bien, la pregunta es, ¿ha aprendido a contentarse en cualquier situación? ¿Ha aprendido usted a contentarse en cualquier situación?
¿Has confiado en el Señor verdaderamente? ¿Estás agradecido? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te da? ¿Confías en que Dios es soberano? Si no es así, yo te llamo hoy, conforme a la palabra, a que confíes en el Señor. Busque al Señor. Vive pensando en Él, pensando en lo bueno, y vive correctamente para la gloria del Señor. Este es el mensaje que hemos escuchado hoy. Breve estudio, pero muy significativo, muy importante. Que el Señor les bendiga.